Desde pequeños nos enseñan que la deuda es algo que debemos evitar a toda costa. Padres y maestros nos advierten sobre los peligros de gastar más de lo que podemos, sobre cómo los intereses pueden atraparnos en un ciclo interminable de pagos y sobre todo sobre cómo deber dinero es sinónimo de irresponsabilidad financiera. Pero, ¿y si te dijera que los ricos piensan de una manera completamente diferente? Robert Kiyosaki, autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre, desafía esta visión tradicional de la deuda y nos presenta una perspectiva totalmente nueva. La idea de que las deudas pueden usarse como herramientas para construir riqueza. Mientras la mayoría de las personas ven la deuda como una carga, los ricos la ven como una palanca poderosa para multiplicar sus ingresos y acelerar su independencia financiera. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Por qué algunas personas se hunden en deudas, mientras otras utilizan ese mismo recurso para volverse cada vez más ricas? La respuesta está en la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Mientras la deuda mala drena tu dinero, la deuda buena puede ponerte en el camino hacia la prosperidad. Y entender esta diferencia es el primer paso para salir de la carrera de la rata y empezar a construir un futuro financiero sólido. En este video, vamos a explorar cómo los ricos utilizan la deuda para invertir, generar flujo de caja y construir activos que trabajan para ellos. Veremos por qué los bancos aman prestar dinero a quienes saben usarlo de forma inteligente y cómo tú también puedes aplicar estos conceptos en tu vida. Si crees que toda deuda es mala, prepárate para un cambio radical de mentalidad y más que eso, prepárate para entender el juego financiero tal como realmente lo juegan quienes están en la cima. La mayoría de las personas ven la deuda como una trampa de la que hay que escapar lo antes posible. Asocian el endeudamiento con la ansiedad, el estrés y muchas veces con la ruina financiera. Y no están del todo equivocadas. La deuda puede convertirse en una verdadera pesadilla para quienes no saben administrarla. Pero lo que muchos no perciben es que la deuda también puede ser una herramienta poderosa cuando se usa de manera estratégica. Robert Kiyosaki explica que existen dos tipos de deuda, la deuda mala y la deuda buena. La deuda mala es aquella que saca dinero de tu bolsillo. Son los préstamos que utilizas para comprar cosas que se deprecian con el tiempo, como un auto financiado, una tarjeta de crédito al límite con compras innecesarias o un préstamo personal para cubrir gastos del día a día. Este tipo de deuda consume tus ingresos y no te genera ningún retorno financiero. Es la razón por la que muchas personas quedan atrapadas en un ciclo interminable de trabajar solo para pagar cuentas. Por otro lado, la deuda buena es aquella que pone dinero en tu bolsillo. Es el tipo de deuda que los ricos utilizan para adquirir activos, es decir, inversiones que generan ingresos pasivos y aumentan de valor con el tiempo. Imagina, por ejemplo, que tomas un préstamo para comprar una propiedad destinada al alquiler. Si los ingresos por renta cubren el pago del préstamo y aún te dejan ganancias, esa deuda está trabajando a tu favor. Usaste el dinero del banco para adquirir un activo que genera flujo de caja positivo, y eso es exactamente lo que hacen los ricos. Pero esta estrategia no se limita solo al mercado inmobiliario. Emprendedores e inversionistas utilizan la deuda para expandir negocios, adquirir empresas, comprar acciones o invertir en oportunidades que aumenten su patrimonio. La lógica detrás de esto es simple. Si puedes utilizar dinero prestado para generar un retorno mayor que el costo de ese dinero, entonces esa deuda se convierte en una herramienta para acelerar tu crecimiento. Financieramente, sin embargo, es necesario tener cautela. Usar la deuda para hacerse rico no significa salir pidiendo préstamos indiscriminadamente. Los ricos saben exactamente cómo calcular los riesgos y asegurarse de que el retorno de sus inversiones sea mayor que los intereses que pagan.
comprenden los números, estudian las oportunidades y toman decisiones basadas en lógica financiera, no en emociones o impulsos. Si creciste escuchando que el secreto de la estabilidad financiera es evitar deudas y ahorrar dinero en el banco, puede ser difícil aceptar esta nueva perspectiva. Pero piensa en lo siguiente. ¿Por qué los bancos siempre están dispuestos a prestar dinero a quienes ya tienen dinero? ¿Y por qué los ricos están constantemente adquiriendo activos con capital prestado, mientras que la clase media y los pobres evitan las deudas o las usan para comprar bienes que se deprecian? La respuesta está en la forma en que cada grupo entiende el dinero y el riesgo. Los ricos ven la deuda como un multiplicador de capital. En lugar de usar solo su propio dinero para invertir, utilizan el dinero de otros, ya sean bancos, inversionistas o financiamientos, para adquirir activos que generen más dinero. Este concepto se conoce como apalancamiento financiero. Veamos un ejemplo práctico. Imagina a dos personas, Juan y Carlos, que quieren invertir en bienes raíces para alquiler. Juan tiene $200,000 y decide comprar un departamento al contado, lo que le generará una renta mensual de $1,500. Carlos, en cambio, en lugar de comprar un solo inmueble al contado, usa esos $200,000 como enganche para financiar 4 departamentos de $200,000 cada uno. Cada uno de esos inmuebles genera una renta de $1,500, lo que suma un total de $6,000 al mes. Aun considerando los costos del financiamiento, Carlos seguirá teniendo un flujo de caja mayor que Juan. Además, con el tiempo, sus propiedades tenderán a valorizarse, aumentando aún más su patrimonio. Esa es la diferencia crucial entre quienes entienden el poder de la deuda y quienes no. Juan tomó el camino seguro y se limitó al crecimiento de su propio capital. Carlos utilizó el apalancamiento de la deuda para multiplicar su capacidad de inversión y generar más riqueza. Así es como los ricos aceleran su crecimiento financiero. Claro, esta estrategia exige conocimiento y planificación. No basta con salir tomando préstamos sin entender los riesgos involucrados. Si Carlos hubiera hecho un mal negocio, comprando propiedades en una ubicación desfavorable o sin un análisis financiero adecuado, su deuda podría haberse convertido en un problema en lugar de una ventaja. Por eso, los ricos no solo usan la deuda, sino que la utilizan con inteligencia. Pero esta lógica no se aplica solo al sector inmobiliario. Los emprendedores utilizan deudas para expandir sus negocios, comprar equipos, contratar empleados y aumentar su capacidad de producción. Los inversionistas usan margen de crédito para apalancar operaciones en la bolsa de valores. Empresas gigantescas toman miles de millones en préstamos para adquirir competidores y fortalecer su posición en el mercado. La clave para usar la deuda como un instrumento de enriquecimiento está en entender cómo transformar dinero prestado en activos productivos. Pero antes de entrar en las estrategias específicas, es esencial desarrollar una mentalidad financiera diferente de la que nos enseñaron en la escuela y en la sociedad. La mayoría de las personas ve el crédito como una herramienta para adelantar consumo. Usan la tarjeta de crédito para comprar electrónicos, ropa y viajes que no podrían pagar al contado. Toman préstamos para cambiar de auto, aunque el modelo actual aún funcione bien. Este comportamiento es incentivado por bancos e instituciones financieras que lucran con los intereses sobre estas deudas de consumo. El problema es que estos bienes no generan ningún retorno financiero. Al contrario, pierden valor con el tiempo y aún añaden gastos como mantenimiento, impuestos y seguros. Los ricos, por otro lado, utilizan el crédito para adquirir activos, es decir, algo que pone dinero en su bolsillo en lugar de sacarlo. Imagina que tienes la oportunidad de comprar un pequeño negocio que genera ganancias todos los meses, pero no cuentas con el capital necesario para adquirirlo. En lugar de esperar años para ahorrar el dinero, un inversionista experimentado puede usar un financiamiento para comprar esa empresa y comenzar a generar ganancias de inmediato.
Si los ingresos generados son mayores que los intereses pagados por el préstamo, la operación tiene sentido y se convierte en un multiplicador de riqueza. Otro ejemplo clásico está en el mercado de valores. Inversionistas experimentados utilizan apalancamiento para aumentar su exposición a activos financieros. En lugar de comprar acciones solo con su propio capital, utilizan márgenes de crédito ofrecidos por las corredoras para ampliar sus inversiones. Esto puede acelerar las ganancias, pero también los riesgos, lo que refuerza la necesidad de educación financiera antes de adoptar esta estrategia. En el mundo de los negocios, las empresas aplican este principio constantemente. Las grandes corporaciones no dudan en tomar préstamos multimillonarios para expandir sus operaciones, lanzar nuevos productos o adquirir competidores. El motivo es simple: si el retorno de la inversión es mayor que el costo de la deuda, el negocio crece más rápido de lo que lo haría si dependiera solo del capital propio. Lo que diferencia a los ricos del resto de las personas no es solo el acceso al crédito, sino la forma en que lo utilizan. Mientras que la clase media y los pobres usan la deuda para mantener un estilo de vida que no pueden costear, los ricos la usan estratégicamente para generar más riqueza. Esa diferencia fundamental en la mentalidad financiera determina quién queda atrapado en el ciclo de la escasez y quién avanza hacia la libertad financiera. Pero si usar la deuda de manera inteligente es tan beneficioso, ¿por qué tantas personas siguen endeudándose de la manera incorrecta? La respuesta está en la falta de educación financiera y en el miedo a lo desconocido. Para cambiar esto, necesitamos entender las reglas del juego del dinero y aprender a tomar decisiones financieras como los inversionistas y empresarios exitosos. Si hay una gran barrera que impide que la mayoría de las personas usen la deuda para enriquecerse, esa barrera se llama miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a arriesgar y miedo a cometer errores financieros. Ese miedo no surge de la nada. Se va condicionando a lo largo de la vida, ya sea por las experiencias negativas de familiares que sufrieron con deudas impagables o por el propio sistema educativo, que nos enseña a buscar seguridad en lugar de conocimiento financiero. Robert Kiyosaki menciona con frecuencia que la falta de educación financiera es la principal razón por la que la mayoría de las personas no entienden cómo funciona la deuda, no saben diferenciarla y, por eso, prefieren evitarla por completo. Pero mientras la clase media huye de las deudas o las usa para comprar pasivos, los ricos la utilizan como una herramienta para aumentar su patrimonio. Estas son preguntas que los inversionistas y empresarios exitosos se hacen antes de tomar decisiones financieras. Saben que la deuda solo tiene sentido si se utiliza para generar más riqueza y no para sostener un estilo de vida artificialmente elevado. Un ejemplo clásico de esta estrategia se puede ver en los inversionistas inmobiliarios. Imagina a un empresario que encuentra una excelente oportunidad para comprar un inmueble comercial. En lugar de pagarlo al contado, decide usar un financiamiento bancario para cubrir el 80% del valor de la compra. El inmueble se alquila a una empresa, generando un flujo de caja positivo superior al costo del financiamiento. En este caso, la deuda no solo permitió al inversionista adquirir un activo sin inmovilizar su propio capital, sino que también creó una fuente de ingresos pasivos que crecerá con el tiempo. Otro ejemplo ocurre en el mundo de los negocios. Muchos emprendedores utilizan líneas de crédito para expandir sus empresas, aumentar inventarios o invertir en marketing. Si estas decisiones están bien planificadas, generan más ventas y crecimiento, lo que permite que la empresa pague la deuda con las ganancias adicionales obtenidas. La gran lección aquí es que la deuda, cuando se usa estratégicamente, puede acelerar tu crecimiento financiero. Pero para que eso suceda, es esencial adoptar una mentalidad diferente.
diferente de la mentalidad que tiene la mayoría de las personas. Es necesario pensar como un inversionista y no como un consumidor. Cambiar tu mentalidad sobre la deuda es un proceso que comienza con un ajuste de perspectiva simple pero poderoso. En lugar de preguntarse, ¿puedo pagar esta deuda?, los ricos se preguntan, ¿esta deuda puede hacerme más rico? Este cambio de pensamiento transforma por completo la manera en que vemos el dinero, las inversiones e incluso las oportunidades a nuestro alrededor. Muchas personas asocian la idea de riqueza con acumular dinero en una cuenta bancaria. Creen que cuanto más ahorren, más seguras estarán. Pero los verdaderos ricos saben que la seguridad financiera no proviene del dinero estancado, sino de la capacidad de generar flujo de caja continuamente. Y es precisamente ahí donde entra en juego el apalancamiento de la deuda. Cuando comprendes que la verdadera riqueza proviene de la posesión de activos productivos, comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías riesgos. El financiamiento de un inmueble para alquiler, una línea de crédito para expandir un negocio rentable, el capital prestado para invertir en una nueva tecnología o innovación. Todo esto puede ser un camino para aumentar tus ingresos y acelerar tu crecimiento financiero. Pero el secreto está en la forma en que se toman estas decisiones. Si la deuda puede ser una herramienta tan poderosa para construir riqueza, ¿por qué tantas personas terminan hundiéndose en ella? La respuesta está en los errores más comunes que las mantienen atrapadas en el ciclo de la deuda mala. El primero y más frecuente error es usar la deuda para financiar un estilo de vida por encima de sus posibilidades. Muchas personas creen que, solo porque pueden pagar la cuota de la tarjeta de crédito o del financiamiento, pueden darse el lujo de comprar cualquier cosa. Esto crea un ciclo peligroso, donde el salario está constantemente comprometido con deudas de consumo, invertido en algo que generará aún más dinero. En contraste, muchas personas adquieren deudas sin calcular los riesgos o considerar el impacto que esto tendrá en su presupuesto. ¿El resultado? Altos intereses, pagos interminables y un presupuesto cada vez más ajustado. Otro error grave es no considerar el costo real de la deuda. Muchas veces, las personas se dejan llevar por cuotas aparentemente bajas sin darse cuenta de cuánto terminarán pagando en total. Un financiamiento de automóvil, por ejemplo, puede parecer accesible a $1,200 por mes, pero al final del contrato, la persona puede haber pagado casi el doble del valor original del vehículo. Mientras tanto, ese mismo dinero podría haberse utilizado para comprar un activo que generara ingresos y pagara la cuota por sí mismo. La falta de planificación y la ausencia de un fondo de emergencia también llevan a muchas personas a recurrir a deudas malas. Emergencias médicas, reparaciones inesperadas o incluso un periodo de desempleo pueden hacer que alguien tome préstamos con intereses altísimos, simplemente porque no tenía una reserva financiera. Esto crea un efecto bola de nieve, donde la deuda se acumula rápidamente y se convierte en una carga difícil de sostener. Evitar los errores de la deuda mala es solo la mitad del camino. La otra mitad es aprender a usar la deuda de manera inteligente y estratégica para generar riqueza. Para ello, debemos seguir algunas reglas fundamentales que los ricos aplican cuando utilizan el apalancamiento financiero. La primera regla es simple, pero extremadamente poderosa. La deuda debe siempre generar flujo de caja positivo. Esto significa que cualquier cantidad prestada debe utilizarse para adquirir algo que genere más dinero del que cuesta la deuda. Si tomas un financiamiento para comprar un inmueble en alquiler, el valor del alquiler debe ser suficiente para cubrir las cuotas y aún dejar ganancias. Si usas un préstamo para expandir un negocio, ese dinero debe invertirse en algo que aumente las ventas y los beneficios lo suficiente como para pagar la deuda y seguir generando más capital. La segunda regla es nunca usar la deuda para comprar pasivos. Esta es la principal diferencia entre los ricos y la clase media.
Los ricos no financian autos de lujo ni casas caras que no generen ingresos. Financian activos que ponen dinero en su bolsillo. Una vez que esos activos crecen y generan suficiente rentabilidad, entonces pueden comprar lujos sin comprometer su flujo de caja. La tercera regla es entender los números antes de asumir cualquier deuda. Esto significa calcular exactamente cuánto rendimiento generará esa inversión, cuáles serán los costos involucrados y cuál es el plazo necesario para que se vuelva rentable. Muchas personas adquieren deudas creyendo que las cosas saldrán bien en el futuro, pero los ricos no confían en la suerte, confían en la matemática y la estrategia. Además, es esencial contar con un margen de seguridad. Los ricos no asumen deudas que los dejen vulnerables a cualquier fluctuación del mercado. Si un inversionista inmobiliario compra un edificio financiado, calcula no solo la ganancia en el mejor escenario, sino también el impacto de un posible aumento en la tasa de interés o de un periodo sin inquilinos. Si un emprendedor toma un préstamo para expandir su negocio, se asegura de tener un plan de contingencia en caso de que las ventas no crezcan al ritmo esperado. Otro factor crucial es la relación entre activos y pasivos. Mientras que la clase media y los pobres utilizan la mayor parte de sus ingresos para pagar pasivos, como financiamientos de vivienda, autos y deudas de consumo, los ricos estructuran su vida financiera de manera que sus activos cubran esos costos. Usan la deuda para adquirir activos que generen suficiente ingreso para pagar sus lujos, en lugar de comprometer su propio dinero o su fuente principal de ingresos. Cuando se siguen estas reglas, la deuda deja de ser un problema y se convierte en un acelerador de riqueza. Pero para que esto funcione en la práctica, se necesita más que solo conocimiento teórico. Se requiere un plan de acción claro. Ahora que entendemos las reglas fundamentales para usar la deuda como una herramienta de enriquecimiento, el siguiente paso es estructurar un plan de acción para aplicarlas en la vida real. Este plan se basa en 3 pilares esenciales: educación financiera, estrategia de apalancamiento y control de riesgos. El primer pilar, la educación financiera, es la base de todo. Antes de tomar cualquier decisión que involucre apalancamiento, es esencial estudiar y comprender los conceptos de flujo de caja, retorno sobre inversión, ROI, tasa de interés y la diferencia entre activos y pasivos. Esto se puede hacer a través de libros, cursos, mentorías o incluso siguiendo a inversionistas experimentados. La clave aquí es cambiar la mentalidad sobre el dinero y entender que la riqueza no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo haces que ese dinero trabaje para ti. El segundo pilar, la estrategia de apalancamiento, implica la aplicación práctica de este conocimiento. El primer paso para estructurar un apalancamiento financiero inteligente es definir un objetivo claro. ¿Quieres usar la deuda para invertir en bienes raíces, para expandir un negocio, para adquirir un activo financiero? Cada tipo de inversión requiere una planificación diferente y es esencial conocer los detalles antes de asumir cualquier compromiso financiero. Por ejemplo, si tu objetivo es invertir en propiedades de alquiler, necesitas analizar el mercado, estudiar regiones con mayor potencial de valorización y calcular si la renta cubrirá los costos del financiamiento. Si el plan es expandir un negocio, es necesario evaluar si la demanda por el producto o servicio justifica la expansión y si el aumento en los ingresos será suficiente para cubrir los intereses del préstamo. El apalancamiento financiero también puede utilizarse para invertir en la bolsa de valores, pero esto requiere aún más conocimiento y control de riesgos. Muchos inversionistas utilizan margen de crédito para ampliar sus inversiones en acciones, pero sin una estrategia bien definida, esta práctica puede resultar en pérdidas significativas. Por eso, los ricos siempre hacen una planificación detallada antes de utilizar cualquier tipo de deuda. El tercer pilar, el control de riesgos,
Es lo que diferencia a aquellos que se enriquecen con apalancamiento de aquellos que terminan en bancarrota por una mala gestión financiera que pueda comprometer su flujo de caja. Una estrategia común entre inversionistas exitosos es utilizar la menor cantidad posible de su propio dinero y maximizar el uso del dinero de otros, bancos, inversionistas, instituciones financieras, pero siempre asegurándose de que la deuda sea sostenible. Esto implica diversificación, es decir, nunca depender de una sola inversión o fuente de ingresos, y un análisis constante del mercado. Con un plan estructurado y una mentalidad alineada con los principios de la libertad financiera, la deuda deja de ser un obstáculo y se convierte en un impulsor del crecimiento patrimonial. Pero aún hay un factor crucial que impide a muchas personas dar este paso: la mentalidad de escasez. Una de las mayores barreras que impiden que las personas usen la deuda como una herramienta para enriquecerse no es la falta de oportunidades, sino la mentalidad de escasez. Este tipo de mentalidad hace que una persona vea el dinero como un recurso limitado y la deuda como un peligro, en lugar de ver el crédito como una herramienta estratégica. La mentalidad de escasez hace que las personas piensen en pequeño, evitan invertir por miedo a perder dinero, prefieren ahorrar en lugar de buscar formas de multiplicar su capital y creen que la única manera de mejorar su situación financiera es trabajando más horas. Este tipo de pensamiento mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en la carrera de la rata. Trabajan duro, pagan cuentas y deudas malas y nunca logran salir de ese ciclo porque no saben cómo hacer que el dinero trabaje para ellas. Los ricos, en cambio, operan con una mentalidad de abundancia. Entienden que el dinero siempre está en movimiento y que el verdadero secreto para enriquecerse no es solo ganar más, sino controlar el flujo del dinero y apalancar recursos para crear activos. No ven la deuda como un enemigo, sino como una herramienta para acelerar sus objetivos financieros. Eso no significa que los ricos no tengan preocupaciones financieras. Significa que han aprendido a usar las reglas del juego a su favor. Mientras la mayoría de las personas trabaja por dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Saben que un capital bien invertido puede generar más capital y que el apalancamiento puede multiplicar sus ganancias de forma exponencial cuando se usa correctamente. La transición de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia comienza con educación y acción. Cuando empiezas a aprender sobre inversiones, flujo de caja y el uso estratégico de la deuda, comienzas a ver el dinero de una manera diferente. Te das cuenta de que los ricos no son ricos porque trabajan más o porque nacieron con privilegios, sino porque piensan y actúan de manera diferente ante las oportunidades financieras. Un ejemplo claro de esto es la forma en que las personas manejan el miedo a la deuda. Alguien con una mentalidad de escasez ve un financiamiento como una prisión financiera. En cambio, alguien con una mentalidad de abundancia ve ese mismo financiamiento como una oportunidad para adquirir un activo que generará ingresos y pagará la deuda por sí mismo. La diferencia entre quienes se enriquecen y quienes permanecen en el mismo lugar no está solo en la cantidad de dinero que ganan, sino en lo que hacen con él. Mientras algunos gastan todo lo que reciben en bienes de consumo y pasivos, otros usan ese dinero e incluso el dinero de otros para crear activos que les garantizarán su libertad financiera en el futuro. Pero hay un último factor que separa a quienes logran aplicar estos conceptos de aquellos que solo los entienden teóricamente: la capacidad de actuar y tomar decisiones financieras estratégicas. Comprender la diferencia entre deuda buena y deuda mala, desarrollar una mentalidad de abundancia y planificar estrategias de apalancamiento financiero son pasos fundamentales para construir riqueza. Sin embargo, el factor decisivo para transformar conocimiento en resultados concretos es la acción estratégica.
Saber cómo usar la deuda a tu favor es inútil si no sabes cómo dar los primeros pasos de manera segura y eficiente. El primer paso para utilizar la deuda de forma inteligente es comenzar poco a poco y probar tu estrategia. Muchas personas creen que necesitan grandes sumas de dinero para empezar a invertir, pero la verdad es que el aprendizaje viene con la práctica. Si el objetivo es invertir en bienes raíces, por ejemplo, se puede comenzar con un pequeño apartamento financiado para alquiler y observar cómo se comporta el flujo de caja a lo largo del tiempo. Si el enfoque es emprender, la mejor estrategia puede ser un microcrédito o un financiamiento modesto para probar el mercado antes de expandir el negocio. El segundo paso es asegurarse de que la deuda siempre esté vinculada a un activo productivo. Esto significa que antes de asumir cualquier compromiso financiero, es necesario tener un plan concreto de generación de ingresos. Si el activo no es capaz de cubrir los costos de la deuda y aún generar ganancias, el apalancamiento deja de ser una herramienta y se convierte en una carga. El tercer paso es controlar los riesgos. Los ricos no entran en inversiones sin antes analizar escenarios y crear planes de contingencia. Saben que el mercado puede fluctuar, que pueden surgir crisis y que un apalancamiento mal planificado puede ser desastroso. Por ello, siempre trabajan con márgenes de seguridad, evitando el sobreendeudamiento y diversificando sus inversiones. Otro punto crucial es evitar la trampa de la falsa riqueza. Muchas personas comienzan a entender el concepto de apalancamiento, pero terminan usando el crédito para financiar un estilo de vida lujoso en lugar de adquirir activos productivos. Esto crea una ilusión de riqueza, autos nuevos, casas grandes, viajes costosos, pero sin un flujo de caja sostenible, esa ilusión se desvanece rápidamente, llevando a la quiebra. Los verdaderos ricos solo elevan su nivel de vida cuando sus activos ya generan suficientes ingresos para sostener ese estilo de vida sin comprometer su crecimiento financiero. Por último, es esencial mantener un aprendizaje continuo. El mundo financiero está en constante cambio, y quienes prosperan son aquellos que siempre están estudiando nuevas formas de inversión, analizando tendencias del mercado y adaptándose a nuevas oportunidades. Ahora que hemos llegado al final de este recorrido, solo queda una pregunta. ¿Estás listo para aplicar estos principios y comenzar a usar la deuda para construir riqueza? La decisión está en tus manos. Si te gustó este contenido, compártelo con alguien que necesite cambiar su mentalidad financiera y empezar a ver la deuda como un trampolín hacia el éxito y no como un obstáculo. Nos vemos en el próximo video.